La hija poco agraciada de un millonario se casó con un hombre en contra de la voluntad de su padre. Al terminar la ceremonia, algo sucedió que dejó a todos sin palabras en la lujosa hacienda Montenegro, situada en las afueras de San Esteban. La opulencia de las paredes de mármol y los candelabros de cristal contrastaba brutalmente con la frialdad que reinaba en el corazón de la casa. Don Lorenzo Montenegro, un magnate poderoso y temido en el mundo financiero, siempre se había esforzado en exaltar a sus dos hijas mayores, Camila y Adriana. Ellas eran el reflejo de la perfección que Lorenzo anhelaba, hermosas, elegantes y siempre dispuestas a mantener las apariencias que el patriarca tanto valoraba. Clara, en cambio, creció a la sombra de sus hermanas, distante del brillo que Lorenzo reservaba para sus joyas preciadas. Desde pequeña fue evidente que Clara no encajaba en el molde creado por su padre. Su belleza no era convencional y su naturaleza introspectiva, enfocada en los libros y la compasión, no despertaba el menor interés en él. Para Lorenzo, Clara era una decepción, una presencia casi invisible en la grandiosa hacienda. Nunca serás como tus hermanas, le repetía Lorenzo, sin ocultar el desprecio en su mirada. Para él, Clara era una carga, una nota discordante en su perfecta sinfonía familiar. A pesar del ambiente opresivo y las constantes humillaciones, Clara encontraba consuelo en su bondad innata. Mientras Camila y Adriana se involucraban en fiestas y eventos sociales, ella se refugiaba en actividades que le calentaban el corazón, visitaba orfanatos, ayudaba en hospitales y pasaba horas en asilos ofreciendo consuelo a quienes no tenían nada. Aquellos actos de caridad eran su manera de buscar un propósito, algo que la conectara con el mundo de una manera que su propia familia jamás lograba. Sin embargo, ni siquiera esas acciones escapaban a la mirada crítica de Lorenzo. ¿Por qué pierdes el tiempo con esos nadie?, preguntaba con la voz cargada de desdén. Para él, la bondad de Clara era solo otra evidencia de su inadecuación, una señal de debilidad. Pero ella no se dejaba abatir. Cada vez que salía a ayudar a los demás, sentía una pequeña llama de esperanza encenderse en su corazón. Era su forma de resistir al aislamiento y a la tristeza que la consumían en casa. Sin embargo, aquel refugio silencioso no bastaba para disipar el dolor constante de ser ignorada y menospreciada por quienes deberían amarla. Cierta noche, tras una amarga discusión con su padre, Clara se retiró a su habitación con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Sabía que, por más que se esforzara, nunca sería aceptada como lo eran Camila y Adriana. Pero algo dentro de ella, una determinación silenciosa, comenzaba a crecer. Una fuerza dormida clamaba por ser escuchada. Lo que Clara no sabía era que esa fuerza estaba a punto de despertar, y que su destino cambiaría de manera irrevocable. El mundo que conocía estaba por desmoronarse, y con él las certezas de todos a su alrededor. Así, en medio de la oscuridad de su cuarto, Clara se hizo una promesa. Algún día encontraría su lugar en el mundo, aunque eso significara romper con todo lo que conocía. La noche avanzaba y el silencio de la hacienda parecía anunciar cambios. Pero Clara aún no tenía idea de las tormentas que estaban por venir, tormentas que no solo sacudirían su vida, sino también el destino de la poderosa familia Montenegro. Al día siguiente, el sol de la mañana penetraba por las amplias ventanas del orfanato de San Esteban, iluminando suavemente las paredes desgastadas pero acogedoras del lugar que Clara consideraba su refugio. Allí, lejos de las críticas de su padre y de la frialdad de sus hermanas, podía ser ella misma. Entre las sonrisas y abrazos de los niños se encontraba una paz que no existía en la hacienda Montenegro. Ese día, el orfanato recibía una visita especial. Gabriel, un joven asistente financiero que trabajaba en una de las empresas del conglomerado de Lorenzo, se había ofrecido a ayudar con la contabilidad del lugar. Clara, que supervisaba las actividades diarias, se sorprendió al enterarse de su llegada. No esperaba que alguien vinculado al imperio de su padre se interesara por un lugar como aquel. Cuando se encontraron por primera vez, Clara quedó inmediatamente intrigada por Gabriel. Era diferente a los hombres que conocía. No había arrogancia en sus ojos ni la frialdad calculadora a la que estaba acostumbrada. Por el contrario, había un brillo amable en su mirada, una curiosidad sincera que la desarmó. «Debe ser usted la señorita Clara Montenegro», dijo Gabriel, extendiendo la mano con una sonrisa cortés. «Es un placer finalmente conocerla. He escuchado mucho sobre el trabajo que hace aquí». Clara sonrió, sorprendida por la sencillez y la amabilidad de su gesto. «Por favor, llámame solo Clara».
Me alegra que hayas venido. No todos entienden la importancia de este lugar. A medida que avanzaba el día, los dos se vieron envueltos en conversaciones que iban más allá de las formalidades. Gabriel no parecía interesado en la fortuna de los Montenegro, y eso intrigaba aún más a Clara. Él estaba fascinado por sus ideas, por la forma en que hablaba de los niños con tanto amor y por la pasión que demostraba en cada detalle de su trabajo en el orfanato. Tienes una fuerza que pocos pueden ver, dijo Gabriel en un momento de sinceridad. Es raro encontrar a alguien que valore tanto lo que realmente importa. Clara se sorprendió con sus palabras. Era la primera vez que alguien la veía por quien realmente era, y no solo como la hija menospreciada de Lorenzo. Los días se transformaron en semanas, y con cada encuentro el vínculo entre Clara y Gabriel se fortalecía. Lo que comenzó como simples conversaciones sobre la contabilidad del orfanato pronto se convirtió en largas charlas bajo los árboles del patio, paseos discretos por las calles de San Esteban y confidencias que ninguno había compartido antes. Clara, que siempre había vivido bajo el peso del desprecio de su padre y la indiferencia de sus hermanas, ahora sentía una vitalidad nueva recorriendo sus venas. Con Gabriel experimentaba por primera vez lo que era ser valorada no por su apellido ni por lo que representaba, sino por quién era en esencia. Cada palabra amable, cada gesto sincero, era un recordatorio de que no estaba condenada a vivir en la oscuridad de la hacienda. En una tarde soleada, mientras caminaban por un parque apartado, Clara se detuvo y lo miró con un brillo en los ojos que él nunca había visto. Nunca pensé que podría ser tan feliz, susurró ella, con una voz cargada de emoción. Me has hecho creer que merezco más que sobrevivir. Contigo me siento viva. Gabriel tomó sus manos y entrelazó sus dedos con los de ella. Mereces el mundo, Clara. Y si de mí depende, haré todo lo posible para dártelo. Una vida simple, pero llena de amor y felicidad, lejos de lo que te hace sufrir. Ella sintió una ola de ternura invadir su corazón. Gabriel era distinto a cualquiera que hubiera conocido. No la veía como la hija torpe del magnate, sino como una mujer fuerte que había resistido al dolor y que aún conservaba una chispa de esperanza. Ambos comenzaron a hacer planes en secreto. Gabriel soñaba con una pequeña casa en el campo, lejos de los banquetes y las intrigas del mundo montenegro. Clara lo escuchaba embelesada, imaginando un hogar donde las risas de los niños reemplazaran los fríos silencios de la hacienda. ¿Será posible?, preguntó una noche, mientras contemplaban el cielo despejado desde un banco del parque. ¿Podremos escapar de todo esto y ser felices juntos? Gabriel no dudó. Sí. La felicidad no está en el poder ni en el dinero, Clara. Está en el amor y en la libertad de ser quienes somos. Y eso lo tendremos juntos. Clara cerró los ojos, dejando que aquellas palabras la envolvieran. Durante tanto tiempo había sido prisionera de las expectativas de su padre, sofocada por la exigencia de no ser suficiente. Ahora, por primera vez, vislumbraba un futuro distinto. Pero mientras el amor entre ellos florecía en secreto, una sombra comenzaba a cernirse. Don Lorenzo, siempre vigilante y controlador, notó el cambio en el comportamiento de su hija menor, la firmeza en su postura, la nueva alegría en sus ojos. Aunque no sabía qué ocurría exactamente, su desconfianza crecía cada día. Una noche, cuando Clara regresaba de un encuentro con Gabriel, lo encontró esperándola en el salón principal de la hacienda. La luz de las lámparas dibujaba sombras amenazantes sobre el rostro severo del patriarca. Sé de ti y de ese hombre, dijo Lorenzo con voz grave, cargada de furia contenida. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Y qué es exactamente lo que crees que sabes?, respondió con más firmeza de la que esperaba. Sé que te involucras con ese nadie, un empleado de tercera categoría que nunca estará a la altura de los Montenegro. Terminarás con esto ahora mismo. El corazón de Clara se aceleró. No por miedo, sino por rabia. Por primera vez, la indignación superaba al temor. No, papá. No voy a dejar a Gabriel. Lo amo, y él me ama por lo que soy, no por lo que tengo ni por el nombre que llevo. Don Lorenzo entrecerró los ojos, sorprendido por la audacia de su hija. Estás cometiendo un error terrible. Ese hombre quiere lo que es mío. Lo que yo construí con esfuerzo y sacrificio. Te equivocas, exclamó Clara con voz vibrante. A Gabriel no le importa tu fortuna ni tus empresas.
Y a mí tampoco. Nunca quise formar parte de este mundo de apariencias y frialdad. Con él descubrí lo que es la verdadera felicidad. Las palabras de Clara resonaron como un golpe profundo. Lorenzo, que siempre había creído tener el control total de su familia, veía ahora a la hija que menospreciaba levantarse contra él. Si sigues con esto, te juro que te arrepentirás, amenazó con veneno en la voz. Destruiré a ese hombre, y tú no tendrás nada. Te quedarás sin un centavo y sin el nombre Montenegro para protegerte. Clara, con el corazón roto pero decidida, respondió. Entonces que así sea, padre. Si necesitas desheredarme, hazlo. Pero por primera vez estoy viviendo mi vida, y no voy a renunciar a eso. El enfrentamiento dejó a don Lorenzo enfurecido. Jamás imaginó que Clara, la hija que él consideraba débil y sumisa, tendría el valor de desafiarlo de esa forma. No podía aceptar semejante afrenta. Aquella noche, mientras caminaba por los pasillos de la hacienda, tomó una decisión oscura: haría todo lo posible por separar a Gabriel de su hija. Aunque eso significara destruir la felicidad de Clara. Ella lo sabía. Sentía la tormenta acercarse, pero no se arrepentía. En su interior, la determinación era más fuerte que nunca. Estaba dispuesta a luchar por su amor, aunque el precio fuera enfrentarse al hombre más poderoso de San Esteban. Las amenazas de don Lorenzo no detuvieron a Clara y Gabriel. Al contrario, los empujaron a tomar una decisión que hasta entonces parecía un sueño temerario: casarse en secreto, lejos de los ojos de la hacienda Montenegro y de las lenguas ácidas de San Esteban. No era solo un acto de amor, era una declaración de libertad. Eligieron una pequeña ermita encalada, la ermita de San Miguel, en lo alto de la Sierra del Robledal. A la ermita se llegaba por un camino serpenteante, bordeado de higueras y romero, donde el aire olía a resina y a tierra húmeda. Allí, entre vitrales modestos y bancos de madera desgastada por los años, Clara imaginó el principio de otra vida, una vida sin salones de mármol, sin protocolos, sin la sombra alargada del apellido Montenegro. Será solo lo necesario, dijo Gabriel una tarde de lluvia, mientras trazaba en un cuaderno los detalles mínimos. Un padrino, una madrina, el padre Eusebio, 2 testigos, y los chicos del orfanato que tú quieras que estén. Clara lo escuchó con el corazón encogido y esperanzado a la vez. Quiero que sea sencillo, respondió. Que nada nos recuerde a la hacienda. Solo flores silvestres y la luz de la mañana. El anillo no era ostentoso, una alianza de plata con un pequeño relieve de hojas de olivo, elegido en una joyería de barrio. Para Clara, aquella sobriedad tenía un brillo más verdadero que cualquier diamante exhibido en las fiestas de Camila y Adriana. Gabriel, por su parte, arregló discretamente los papeles con la parroquia. Conocía al padre Eusebio desde hacía años, cuando, recién llegado a la ciudad, había pedido consejos sobre cómo ahorrar y sobrevivir con un sueldo que apenas le alcanzaba. No te preocupes, hijo, le aseguró el sacerdote, con una sonrisa franca. Las bodas no se miden por el número de invitados, sino por la hondura de los votos. En la hacienda Montenegro, los días se habían vuelto densos, como si el aire cargara una electricidad invisible. Don Lorenzo merodeaba por los corredores con un teléfono en la mano y el ceño fruncido, hacía llamadas breves, decisivas, que dejaban tras de sí un rastro de órdenes y silencios. Había contratado a un antiguo jefe de seguridad, Berrueta, para disuadir a Gabriel de seguir viendo a Clara. Pero cada intento por arrinconarlo terminaba en nada. Gabriel desaparecía cuando debía, reaparecía donde nadie lo esperaba, y su conducta en la empresa era intachable. No había motivos para despedirlo sin exponer formalmente la razón, y Lorenzo no estaba dispuesto a dar a nadie el espectáculo de su vida íntima. No es un hombre de fortuna, rezongó una noche, mientras hablaba con Camila. ¿Qué puede ofrecerle a tu hermana menor? Quizá lo que nunca ofrecimos nosotros, paz, respondió Camila, con una sinceridad que sorprendió a su padre. Aún así, no se atrevió a defender a Clara del todo, la costumbre de agradar a Lorenzo le había curtido los reflejos. Solo Adriana parecía disfrutar con el conflicto, como si las desgracias ajenas le garantizaran, por contraste, su propia inocencia. La víspera del gran día, Clara pasó por el orfanato de San Esteban para despedirse de los niños y de Sor Elvira, la mujer que había visto con ojos de madre los desvelos de la joven. Llevaba un vestido crema, sin bordados, y un chal liviano para el fresco de la sierra. ¿Estás segura, hija?
Preguntó Sor Elvira, sosteniéndole las manos con calidez. No hay vuelta atrás cuando una decide amar contra el mundo. No quiero amar contra el mundo, dijo Clara, con una sonrisa serena. Quiero amar en mi mundo. Y construirlo desde cero. En el patio, los niños ensayaban una canción suave, prometida como sorpresa para la ceremonia. Uno de los más pequeños, Nicolás, de ojos vivaces y hoyuelos profundos, se abrazó a la falda de Clara. ¿Vas a volver?, preguntó con la franqueza brutal de la infancia. Siempre, respondió ella. Este lugar es mi casa también. Nicolás asintió con una gravedad que no correspondía a su edad y le colocó en la muñeca una pulsera trenzada con hilo azul y verde. Para que no te olvides. Clara contuvo las lágrimas. La mañana de la boda amaneció diáfana, con un cielo limpio y el sol recortando las cumbres de la sierra con un filo dorado. Gabriel llegó a la ermita con un traje oscuro sin pretensiones y una corbata color vino que Adrián, su amigo de la universidad, le había prestado. Respira, le dijo Adrián, palmeándole el hombro. Si sales corriendo, no pienso ir a buscarte. No corro, sonrió Gabriel. He estado corriendo toda la vida para llegar aquí. Cuando el pequeño grupo de invitados se hubo acomodado en los bancos, Sor Elvira, dos voluntarias del orfanato, Adrián y la madrina, Julia, una enfermera que había visto a Clara pasar noches enteras acompañando a ancianos sin familia, se oyó el crujido de las puertas de madera. Clara entró con paso firme, llevando un ramo de manzanillas y lavandas. Un rayo de luz, rebotado en los vitrales, le encendió el rostro. A Gabriel se le apretó la garganta. No era el vestido ni el peinado recogido con alfileres de nácar lo que lo conmovía, sino la manera en que la mirada de ella, esa mezcla de timidez y bravura, parecía abrir un claroscuro en todo lo vivido. El padre Eusebio carraspeó, y la ceremonia comenzó sin pompa, con palabras sencillas. No hubo música de cuerda ni coro, solo el zumbido de las abejas en los tomillos del atrio y el murmullo contenido de quien sabe que presencia algo que se recordará sin fotografías. El matrimonio, dijo el sacerdote, es una promesa que se alimenta de verdades pequeñas. No viene a salvar lo que no está dispuesto a ser salvado, viene a cuidar lo que ya es sagrado. Clara y Gabriel intercambiaron votos que habían escrito la noche anterior, en 2 hojas de cuaderno arrancadas de prisa. Te elijo, Gabriel, leyó ella, cuando los días sean claros, y cuando el miedo quiera cerrar mis ventanas. Te elijo sin más riqueza que esta pulsera de hilo y el deseo de que nuestro nombre propio valga más que cualquier apellido. Gabriel respiró hondo. Te elijo, Clara, sin palacios ni coches brillantes, y con las manos marcadas por el trabajo. Te elijo para aprender a no tener razón, para aprender a estar. Donde haya un umbral, ahí estaré contigo. Las alianzas hicieron un sonido leve al rozar el metal. Hubo suspiros discretos, Sor Elvira se secó los ojos con la manga del hábito. El padre Eusebio sonrió. Los declaró esposo y esposa. El beso fue sobrio, tierno, como el comienzo de un libro leído con paciencia. El mundo pareció, por un instante, recogerse en un punto de luz. Los niños, 5, escogidos por Clara para evitar alboroto, se acercaron con flores del campo y una canción que hablaba de casas pequeñas y puertas abiertas. Gabriel tomó a uno en brazos, Clara acarició el pelo de Nicolás, que había cantado con voz más alta que los demás. Lo logramos, susurró ella, entre risas. Estamos casados. Estamos vivos, respondió él. No hubo brindis con copas grabadas ni banderines de seda. Hubo pan recién horneado, uvas dulces y café en termos. Julia repartió los platos, Adrián llenó vasos de barro con agua fresca de la fuente. Rieron sin ruido, como quien teme despertar a un gigante que duerme en el valle. A la salida, Clara y Gabriel se detuvieron en el umbral. Desde allí, el paisaje se abría con una claridad casi dolorosa, colinas, huertos, una hilera de cipreses que dibujaban una guardia sobria camino abajo. La brisa movía el borde del chal de Clara. Gabriel le besó la frente. A partir de ahora, todo será nuevo, dijo. No perfecto, pero nuestro. Clara asintió. No pido más. Entonces, el aire cambió. Fue primero un rumor, como si la sierra contuviera la respiración. Luego, el chirriar de los goznes. Las puertas de la ermita se abrieron de par en par,
golpeando la pared con un estruendo que ahogó el canto de los gorriones. En el marco, recortado contra la claridad del mediodía, apareció la figura inconfundible de don Lorenzo Montenegro. No venía solo, detrás de él se adivinaban dos siluetas, Berrueta y el chofer, que se quedaron en el atrio como perros atentos al silbido del amo. Pero la presencia de Lorenzo bastaba para llenar el recinto, su ira, contenida con esfuerzo, vibraba en la mandíbula tensada y en las venas del cuello. El silencio cayó pesado sobre todos. Sor Elvira apretó el rosario, Julia dio un paso instintivo hacia Clara. Gabriel, sin soltar la mano de su esposa, hizo frente, con el corazón golpeando en el pecho como un tambor. ¿Cómo te atreves? La voz de don Lorenzo rebotó en las bóvedas y volvió multiplicada. ¿Cómo te atreves a desobedecerme, Clara? La joven sintió que el mundo se reacomodaba bajo sus pies, como si de pronto el suelo fuese una barca. Pero no retrocedió. No he venido a desafiarte, padre, dijo, con una calma que a ella misma sorprendió. He venido a casarme con el hombre que amo. Lorenzo dio un paso más, lento, estudiado, como quien mide el terreno antes de atacar. Sus ojos, fríos como acero, se clavaron en Gabriel. ¿Y tú? Escupió. ¿Crees que puedes tomar lo que es mío y salir indemne? ¿Crees que la sierra y un cura de pueblo te darán lo que no has ganado? Hubo un temblor en los bancos. Los niños se encogieron, buscando el refugio de las faldas de Julia y de Sor Elvira. Gabriel sostuvo la mirada de Lorenzo. No habló. No aún. Termina con esto, ordenó el patriarca. Anula esa farsa y vuelve a la hacienda. Hoy. Ahora. Clara negó con la cabeza. No volveré como antes. No a ese lugar donde el cariño es un contrato y el respeto, una moneda. Un destello de furia cruzó el rostro de Lorenzo. Berrueta se movió un palmo, pero una mirada seca del magnate lo dejó clavado en el sitio. Por primera vez, el eco de su autoridad pareció vacilar en sus propios oídos. Si persistes, continuó, más bajo, más peligroso, no tendrás nada. Ni un peso, ni un techo. ¿Y tú? Se volvió hacia Gabriel, no tendrás trabajo en esta ciudad. ¿En ninguna? Yo haré que tu nombre sea una puerta cerrada. El padre Eusebio, que había permanecido hasta entonces con las manos juntas, dio un paso al frente. Don Lorenzo, dijo, con voz sosegada. Está en una iglesia. Estoy en la vida de mi hija, replicó él, sin apartar los ojos de Clara. Y no pienso perderla por el capricho de un advenedizo. Clara apretó la alianza con el pulgar. Sintió el relieve de las hojas de olivo, una cartografía diminuta de la promesa recién hecha. No es un capricho, dijo. Es mi decisión. Por primera vez, es mía. Lorenzo la miró como se mira a una ciudad sitiada. En esa mirada cabían los años de dominio, de silencios impuestos, de elogios prodigados a Camila y Adriana mientras la tercera hija aprendía a no estorbar. Cabía también, aunque él no lo supiera todavía, el comienzo de algo que no podía controlar. Gabriel inspiró despacio. Y habló. No he venido a arrebatar nada, dijo. He venido a ofrecer lo único que tengo, mi palabra. No puede comprarse ni venderse, y por eso, quizá, es lo más pobre y lo más rico que poseo. Lorenzo soltó una risa seca. Las palabras no pagan facturas. Pero sostienen hogares, replicó Gabriel. Y cuando fallan, todo se derrumba, por más candelabros que cuelguen del techo. Un murmullo recorrió la ermita. No era un desafío escandaloso, era una verdad colocada, con cuidado, como una vela en el alféizar. Don Lorenzo apretó los dientes. Esta boda no tendrá efecto, dictaminó, como si su voz fuera decreto. No mientras yo viva. Clara sintió que el miedo, pequeño y persistente, le arañaba la espalda como un gato. Lo sostuvo a raya. Encontró la mano de Gabriel, la tomó. Estamos casados, dijo. Puedes desafiarlo todo, menos esto. El viento, que había permanecido quieto, empujó una ráfaga de olor a lavanda. Afuera, las campanas de San Miguel dieron una campanada aislada, como un latido. Padre, dijo entonces el padre Eusebio, interponiéndose con discreción, hay cosas que no admiten testigos forzados. Si tiene algo que decir,
hable con su hija sin convertir el altar en tribunal. Lorenzo parpadeó. La mandíbula se le relajó apenas. Dio un paso atrás y luego otro, girando hacia el atrio. Muy bien, concedió, y su voz bajó un tono. Hablemos. Clara respiró hondo. Miró a Gabriel. Él asintió, con un gesto que quería decir, estoy aquí. Cruzaron el umbral y salieron al atrio bañado por la luz. Los cipreses se alzaban como una guardia solemne. A lo lejos, un halcón describía círculos lentos sobre el valle. Berrueta se apartó sin dejar de observar. Julia y Sor Elvira se quedaron a pocos pasos, atentas, listas para intervenir si el aire volvía a crisparse. No entiendo en qué te hemos fallado, dijo Lorenzo, y la frase, aunque sonó a reproche, arrastraba al fondo una especie de cansancio. Te di todo lo que tenías que tener. Nunca me diste lo que necesitaba, respondió Clara. Ni el derecho a ser diferente, ni la mano cuando más me dolía. No quiero tu fortuna si viene con tus cadenas. El hombre la miró en silencio. Por un instante, en la dureza del rostro se abrió una grieta diminuta, apenas visible, como si algo antiguo, más antiguo que su orgullo, reclamara espacio. No voy a perderte, musitó, casi para sí. No después de todo lo que construí. No tienes que perder, dijo Clara. Tienes que elegir. Entonces, como si el día mismo aguardara esa palabra, el sonido de pasos interrumpió la quietud. Eran pasos pequeños, desacompasados, que venían desde el interior de la ermita. Nicolás, con el pelo revuelto por el viento y la pulsera de hilos mellizos en la muñeca, se asomó al atrio buscando a Clara. Al verla, corrió hacia ella y se le colgó del cuello con la naturalidad de quien conoce la ruta de retorno a casa. Te estaba buscando, dijo, entre risas. ¿Puedo tirar las flores otra vez? El niño entonces levantó la vista, curioso, hacia aquel hombre alto de traje caro, y se quedó mirándolo sin miedo. El mundo, por un segundo, contuvo el aliento. Hola, dijo Nicolás, tendiéndole una flor de manzanilla. ¿Eres el papá de Clara? Lorenzo no respondió. Algo, en el gesto desarmado del niño, le trabó las palabras. Clara acarició el cabello del pequeño y, sin apartar los ojos de su padre, añadió con suavidad. Tenemos mucho de qué hablar. El viento volvió a moverse, arrastrando el olor verde de los romeros. Las campanas guardaron silencio. La sierra, de pronto, parecía escuchar. Y así, en el umbral de la ermita de San Miguel, con la luz de mediodía dibujando nítidas las sombras de los tres, quedó suspendido el final de la escena, como una página que se detiene justo antes de pasar al capítulo que habrá de cambiarlo todo. El silencio que siguió a la pregunta de Nicolás parecía interminable. Don Lorenzo Montenegro lo observaba con el ceño fruncido, como si no supiera cómo enfrentarse a la inocencia tan directa. Aquel niño, con una flor en la mano y la sonrisa abierta, no le temía. No le importaba si era el hombre más temido de San Esteban, ni si tenía el poder de arruinar vidas con una sola llamada. Para él, era simplemente el papá de Clara. El gesto lo desarmó. Algo en el pecho de Lorenzo se movió, una punzada que no recordaba haber sentido desde que sus propias hijas eran pequeñas. Pero la coraza del orgullo volvió pronto. No soy tu abuelo, niño, respondió con voz seca, aunque menos firme de lo que hubiera querido. No tengo tiempo para juegos. Clara frunció los labios y abrazó a Nicolás, como si intentara protegerlo de aquellas palabras. El niño, sin embargo, no se inmutó. Volvió a ofrecer la flor. Pues yo digo que sí, contestó con una ingenuidad arrolladora. Porque los papás de los papás son abuelos, ¿no? El desconcierto fue tal que incluso Berrueta apartó la mirada, incómodo. El rostro de Lorenzo se endureció, pero sus ojos lo traicionaban. Había un destello de emoción, casi imperceptible, que intentaba sofocar. Esa noche, de regreso en la hacienda Montenegro, el magnate se encerró en su despacho. La lámpara verde iluminaba la mesa de roble donde reposaban informes financieros y contratos sin firmar. Pero los números no lo consolaban. La voz de Clara, repetida como eco, lo acosaba. Nunca me diste lo que necesitaba. Cerró los ojos, y contra su voluntad, recordó escenas del pasado, la primera vez que la pequeña Clara intentó leerle un cuento, y él, ocupado en llamadas, la mandó callar.
los cumpleaños en los que regalaba caballos a Camila y vestidos costosos a Adriana, mientras a Clara apenas le entregaba un sobre con dinero, sin mirarla a los ojos. Las veces que, con frialdad, le dijo que nunca estaría a la altura. El whisky, que tantas veces le había servido de refugio, esta vez le supo amargo. La frase del niño lo atravesó como un dardo: los papás de los papás son abuelos. ¿Abuelo? Él había pasado décadas creyendo que su legado eran las empresas, los edificios que llevaban su nombre, la hacienda de mármol y cristal. Pero frente a aquella simple palabra se sintió desnudo, sin defensa. Mientras tanto, Clara y Gabriel se instalaron en un pequeño piso del centro de San Esteban, cerca de la plaza del mercado. Era un lugar modesto, con paredes encaladas y un balcón donde crecían geranios rojos. Para Clara, aquel espacio reducido era más cálido que cualquier salón de la hacienda. Las noches eran sencillas, cenaban sopa de verduras, hablaban de los planes para mejorar el orfanato, y Gabriel leía en voz alta a Clara fragmentos de libros que encontraba en librerías de segunda mano. Ella, que había crecido en un palacio donde las palabras eran armas, ahora descubría que podían ser refugio. ¿Crees que mi padre nos dejará en paz?, preguntó Clara una madrugada, cuando el insomnio la obligó a salir al balcón. Gabriel la abrazó desde atrás. No lo sé. Es un hombre que no conoce la derrota. Pero también es un hombre, Clara. Y los hombres cambian. Ella suspiró. No lo imagino cambiando jamás. Entonces lo haremos sin él, respondió Gabriel. Pero, si un día quiere acercarse, yo no se lo impediré. Porque sé que tú lo seguirás esperando, aunque digas lo contrario. Clara guardó silencio. Una parte de ella odiaba reconocerlo, pero en el fondo anhelaba que su padre la mirara algún día sin desprecio. El cambio comenzó semanas después. Contra todo pronóstico, don Lorenzo apareció una mañana en el orfanato de San Esteban. Llegó sin escoltas visibles, conduciendo él mismo un sedán gris que contrastaba con los coches lujosos a los que todos estaban acostumbrados. Sor Elvira se sorprendió al verlo atravesar la puerta de hierro. Señor Montenegro, murmuró, indecisa. Quiero hablar con mi hija, respondió él con voz grave, pero no autoritaria. Clara, que estaba ayudando a servir el desayuno, se quedó petrificada al verlo en el comedor. Los niños, en cambio, corrieron hacia él con curiosidad. Nicolás fue el primero en hablar. «Abuelito, ¿viniste?», exclamó, tirándole de la manga del traje. El magnate se quedó rígido, pero esta vez no lo apartó. Le acarició torpemente el cabello, sin saber bien qué hacer. Clara lo observaba con desconfianza, lista para interponerse. «No he venido a arruinar nada», dijo Lorenzo, adivinando lo que pensaba. «Solo quería ver este lugar del que tanto hablas». Caminaron juntos por los pasillos. Las paredes, pintadas con dibujos infantiles, estaban gastadas, pero rebosaban vida. Los niños jugaban en el patio, riendo con una libertad que en la hacienda habría sido impensable. Algo en aquella atmósfera golpeó a Lorenzo. El contraste entre la frialdad de su hogar y el calor sencillo de aquel edificio humilde. Clara lo observó en silencio. Por primera vez, creyó ver en él algo parecido a vulnerabilidad. Desde entonces, el magnate empezó a visitar el orfanato con cierta regularidad. Al principio, los voluntarios lo miraban con recelo, convencidos de que era una maniobra para controlar a Clara. Pero pronto se dieron cuenta de que algo distinto sucedía. Lorenzo no daba discursos ni hacía ostentación de dinero. Simplemente se sentaba en un banco y observaba a los niños jugar. Nicolás, siempre audaz, lo tomaba de la mano y lo arrastraba a participar. La primera vez que lo vieron empujar un columpio, los presentes no pudieron evitar la sorpresa. El hombre que nunca sonreía en público estaba allí, con la corbata desajustada, siguiendo el ritmo de la risa de un niño. Clara, desde la distancia, sintió un nudo en la garganta. Parte de ella desconfiaba aún, pero otra parte se conmovía al verlo así, humano, cercano, lejos del magnate implacable. Quizá, susurró Gabriel, a su lado. Quizá esto sea el comienzo. En la hacienda, los cambios también eran evidentes. Camila y Adriana notaban a su padre distraído, menos severo en las cenas familiares, aunque todavía incapaz de mostrar afecto abiertamente. Una noche,
Mientras repasaba papeles en su despacho, Camila se atrevió a decir: «Papá, pareces distinto». Él levantó la vista, sorprendido. ¿Distinto? Sí, dijo ella. Como si hubieras bajado el peso de los hombros. Lorenzo no respondió. Pero al quedarse solo, se miró en el reflejo de la ventana y se preguntó en qué se estaba convirtiendo. ¿Sería debilidad? O, quizá, algo que siempre había estado buscando sin saberlo. El momento decisivo llegó un domingo. Lorenzo apareció en el piso de Clara y Gabriel, donde Nicolás pasaba la tarde jugando con bloques de madera. El hombre pidió entrar. Clara dudó, pero al ver la expresión de su padre, no soberbia, sino cansada, lo dejó pasar. El magnate miró alrededor, las paredes sencillas, el olor a guiso, los libros amontonados en el estante. No era lujo, pero era hogar. De pronto, Nicolás corrió hacia él con una sonrisa. «Abuelito», gritó, levantando los brazos para que lo cargara. Lorenzo se agachó, torpe, y lo levantó. El niño le rodeó el cuello con confianza, como si ese gesto hubiera existido siempre. Y entonces, sin poder evitarlo, al magnate se le humedecieron los ojos. Clara, al verlo, sintió que algo dentro de ella se quebraba. El hombre que la había hecho llorar tantas noches estaba allí, vulnerable, abrazando a un niño que no era de su sangre pero que lo reclamaba como abuelo. «Clara», murmuró Lorenzo, con la voz quebrada. «He sido un mal padre. No supe verte. No supe quererte. Pero quiero intentarlo ahora». El silencio fue pesado. Gabriel apretó la mano de su esposa, dejándole la decisión. Clara tragó saliva, con lágrimas en los ojos. Tarde o temprano tenía que escucharlo, susurró. «No sé si puedo olvidar, pero puedo perdonar». El abrazo que siguió fue torpe, lleno de heridas, pero verdadero. Por primera vez en muchos años, Lorenzo sintió que tenía un lugar al que volver. En ese instante comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los balances ni en los palacios. Estaba allí, en esa sala pequeña, en los brazos de su hija y de un niño que lo llamaba abuelo sin pedirle nada a cambio. Y con esa certeza, don Lorenzo Montenegro supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días posteriores a aquel abrazo fueron distintos. En el pequeño piso del centro de San Esteban, donde la vida transcurría entre comidas sencillas y risas improvisadas, Clara sentía que algo había cambiado en la mirada de su padre. Ya no era solo el hombre que imponía órdenes con voz de trueno, sino alguien dispuesto, aunque con torpeza, a aprender de nuevo qué significaba estar en familia. Don Lorenzo Montenegro, por primera vez en décadas, bajaba de su pedestal. No lo decía con palabras, porque su orgullo todavía le pesaba demasiado, pero lo demostraba con gestos. Pasar una tarde entera con Nicolás, preguntar a Gabriel cómo podía ayudar con las cuentas del orfanato, escuchar sin interrumpir las ideas de Clara. Las visitas al orfanato de San Esteban se hicieron frecuentes. Al principio, los voluntarios miraban con desconfianza a aquel hombre que antes parecía un gigante inalcanzable. Pero poco a poco, comenzaron a notar algo diferente. No llegaba rodeado de escoltas ni de coches negros, venía solo, con una chaqueta sencilla y el paso más lento. Se sentaba en los bancos del patio, observaba cómo los niños corrían detrás de una pelota y, cuando alguno lo invitaba, se levantaba a jugar. La primera vez que Sor Elvira lo vio empujar el columpio de Nicolás, no pudo evitar santiguarse. El magnate que había pasado su vida entre contratos y banquetes ahora reía suavemente al ritmo de un niño. «El señor obra misterios», susurró la monja, con lágrimas discretas en los ojos. Gabriel también lo notaba. Aunque al principio mantenía cierta distancia, comprendió que la transformación de Lorenzo era sincera. Lo veía llegar con cajas de libros infantiles, o con herramientas para reparar las goteras del techo. No daba órdenes ni exhibía su dinero. Preguntaba, ¿qué hace falta? Una tarde, mientras colocaban juntos estanterías en la biblioteca improvisada, Gabriel se atrevió a decir: «Nunca pensé que trabajaría codo a codo con usted». Lorenzo sonrió apenas. «Yo tampoco. La vida me está enseñando tarde lo que debía aprender joven». Gabriel lo miró fijamente. «No es tarde mientras decida quedarse». El magnate no respondió, pero en el fondo agradeció aquellas palabras.
Para Clara, los cambios eran aún más significativos. Creció viéndose como la sombra invisible de la familia Montenegro. Ahora, al caminar junto a su padre por los pasillos del orfanato, sentía que él la reconocía. Que, por primera vez, la miraba no con desprecio, sino con respeto. «Nunca imaginé verte aquí, papá», le dijo una tarde, mientras repartían meriendas a los niños. «Durante años pensé que jamás entenderías lo que este lugar significa para mí». «Yo tampoco lo entendía», admitió Lorenzo, entregando un vaso de leche a una niña pequeña. Estaba ciego. Creía que todo se reducía a poder y dinero. Y lo que vi aquí, hizo una pausa, observando a los niños jugar, me ha mostrado que estaba equivocado. Clara bajó la vista, conmovida. Era la confesión que había esperado toda su vida. La noticia de que el magnate Montenegro apoyaba ahora al orfanato comenzó a circular por San Esteban. En lugar de desprecio, muchos se sorprendieron. Los periódicos locales lo retrataban asistiendo a actividades benéficas, algo que antes habría parecido impensable. ¿Será solo una estrategia de imagen?, preguntaban algunos empresarios. Pero quienes lo veían de cerca sabían que no era teatro. Lorenzo había destinado parte de su fortuna a mejorar las instalaciones. Se construyó una nueva ala con dormitorios amplios. Se renovó la cocina y se creó un pequeño huerto para que los niños aprendieran a sembrar. Sin embargo, lo más importante no era el dinero. Era su presencia. El hombre que antes se jactaba de no perder el tiempo ahora dedicaba horas a leer cuentos, a escuchar historias de los pequeños, a dejar que Nicolás lo arrastrara a plantar árboles en el jardín. Camila y Adriana observaban estos cambios con desconcierto. Para ellas, su padre siempre había sido el referente implacable que nunca dudaba. «No lo reconozco», admitió Adriana en una de las cenas familiares. «Es como si lo hubieran cambiado». Camila, más perspicaz, respondió. «No lo cambiaron. Se encontró con algo que había perdido, el amor». Ambas, poco a poco, también comenzaron a acercarse al orfanato. Al principio solo por curiosidad, pero pronto descubrieron que la risa de los niños era más contagiosa que cualquier fiesta de sociedad. En el corazón de todo este renacer estaba Nicolás. El niño, sin proponérselo, se convirtió en el puente entre generaciones. Para él, no había diferencias de clase ni cicatrices del pasado. Solo veía en Lorenzo a un abuelo con quien jugar. Y esa mirada, tan pura, derribaba todas las murallas que el magnate había construido durante décadas. Una tarde de verano, mientras todos trabajaban en el huerto, Nicolás se subió a los hombros de Lorenzo y gritó: «Abuelito es el más fuerte de todos». Los demás rieron. El magnate, enrojecido, no lo negó. Por primera vez, aceptar un apodo no le pareció una humillación, sino un honor. El orfanato, que antes era un refugio modesto, pronto se transformó en un centro vibrante de esperanza. Se organizaron talleres de música, clases de dibujo, pequeños espectáculos teatrales donde Clara ayudaba en la dirección y Gabriel en la logística. Lorenzo se convirtió en el mecenas silencioso, pero también en participante. Cada proyecto llevaba su huella, no como símbolo de poder, sino como parte de un legado nuevo. En una inauguración, cuando se cortó la cinta de la nueva biblioteca, todos esperaban un discurso altisonante. En cambio, Lorenzo dijo solo: «Esto no es mío. Es de ustedes. Y gracias a mi hija lo he entendido». La ovación fue sincera. Clara, con lágrimas contenidas, sintió que la herida de tantos años comenzaba a cicatrizar. En las noches tranquilas, la familia se reunía bajo el gran árbol del jardín del orfanato, uno que Nicolás y Lorenzo habían plantado juntos. Allí, sentados en un banco de madera, compartían pan, vino y risas. Clara miraba a Gabriel con gratitud, él había sido el motor de su valentía. Miraba a su padre con ternura, él, contra todo pronóstico, había encontrado el camino hacia ella. «Nunca pensé que estaríamos aquí», dijo una noche. «Unidos. Después de todo lo que pasó». Lorenzo le tomó la mano, con gesto firme. «Yo tampoco. Pero he aprendido que el pasado no se borra. Se transforma cuando tenemos el valor de mirarlo de frente». Nicolás, medio dormido en el regazo de Gabriel, murmuró: «Somos familia, ¿verdad?». «Sí, pequeño», respondió Clara, acariciándole el cabello,
Somos familia. Y siempre lo seremos. La hacienda Montenegro, con sus paredes de mármol y sus salones silenciosos, seguía en pie. Pero el verdadero hogar de la familia ya no estaba allí. Estaba en el orfanato, en el piso modesto, en cualquier rincón donde pudieran mirarse sin miedo ni máscaras. El magnate había cambiado sus armas de poder por la risa de un niño y el perdón de una hija. Y aunque el camino de redención apenas comenzaba, todos sabían que ya no había vuelta atrás. El sol de San Esteban, al caer sobre los jardines renovados del orfanato, iluminaba un futuro que antes parecía imposible, el de una familia reconstruida no sobre la riqueza, sino sobre el amor. El tiempo, que antes parecía enemigo de Clara, se convirtió en su mejor aliado. Meses después de aquella reconciliación, el orfanato de San Esteban era irreconocible. Las paredes, antes desgastadas, lucían colores vivos pintados por los propios niños, en el patio se alzaba un huerto verde, cuidado con esmero por voluntarios y pequeños, y en la entrada brillaba un cartel sencillo que decía: Hogar San Miguel, donde nadie es invisible. El lema lo había sugerido Clara una tarde, recordando todos los años en que se sintió invisible en su propia familia. Ahora, esas palabras eran una promesa para cada niño que cruzaba el umbral. Don Lorenzo Montenegro acudía casi todos los días. Ya no como el magnate de traje impecable, sino como un abuelo que llevaba caramelos escondidos en los bolsillos y herramientas bajo el brazo. Sor Elvira, sorprendida, lo había nombrado el nuevo guardián del hogar. Los niños lo buscaban con entusiasmo. Abuelito, ven a ver mi dibujo. Abuelito, empújame en el columpio. Abuelito, hoy jugamos a los piratas. Y él, que en otro tiempo habría rechazado semejante familiaridad, respondía con paciencia. A veces torpe, a veces brusco, pero siempre presente. Nicolás, convertido en su sombra, lo acompañaba a todas partes. Con la confianza absoluta de la infancia, le tomaba la mano en cada paso. Lorenzo lo sentía como una brújula que lo mantenía en el camino correcto. La relación entre Clara y su padre también florecía. Las conversaciones, antes tensas y llenas de reproches, ahora eran largas y sinceras. Hablaron del pasado, de las heridas, de los silencios que tanto habían dolido. Lorenzo no justificaba sus errores, los reconocía con humildad. Perdí demasiados años, confesó una tarde, mientras caminaban entre los rosales del jardín renovado. Pensé que la grandeza estaba en los números y en los muros altos. Y lo único que hice fue construir una cárcel. Clara lo miró con dulzura. Nunca es tarde para derribar muros, papá. Aquella frase se quedó grabada en el corazón del magnate como un faro. Gabriel, por su parte, se había convertido en el aliado más inesperado de Lorenzo. Al principio desconfiaban el uno del otro, pero pronto descubrieron que compartían algo esencial: el amor sincero por Clara y Nicolás. Una noche, después de una jornada intensa en el orfanato, Lorenzo se acercó a Gabriel mientras recogían sillas. Nunca te lo dije, comenzó, con voz baja, pero me equivoqué contigo. Pensé que eras un oportunista. Resultaste ser el hombre que yo nunca supe ser, el que sostiene a mi hija cuando más lo necesita. Gabriel lo miró con respeto. No soy perfecto, don Lorenzo. Pero prometo que nunca dejaré sola a Clara. Por primera vez, el magnate le estrechó la mano con firmeza. Y aquel gesto valió más que cualquier contrato. El cambio en la familia Montenegro pronto se extendió a toda la ciudad. Empresarios que antes veían a Lorenzo como un hombre frío y distante comenzaron a notarlo distinto, más humano, más cercano. Algunos incluso lo imitaron, destinando recursos a causas sociales. El nombre Montenegro, antes sinónimo de poder implacable, empezó a asociarse con solidaridad. Y todo gracias a Clara, la hija que había sido ignorada durante años, pero que ahora era la raíz de un nuevo legado. El día de la inauguración de la nueva ala del orfanato fue una verdadera fiesta. Los niños prepararon una obra de teatro, las voluntarias decoraron con guirnaldas de papel, y el patio se llenó de vecinos de San Esteban que querían presenciar aquel renacimiento. Cuando le pidieron a Lorenzo unas palabras, él se aclaró la garganta. No vengo como empresario, dijo, mirando a la multitud. Vengo como padre y como abuelo. He pasado la vida persiguiendo cosas que no daban sentido a mis días. Hoy entiendo que la verdadera riqueza está aquí, en cada risa de estos niños, en cada mirada de mi hija.
Los aplausos fueron largos. Clara, con lágrimas en los ojos, se acercó y lo abrazó delante de todos. Gabriel y Nicolás se sumaron al abrazo, formando un cuadro que conmovió a los presentes. Esa noche, ya en calma, la familia se reunió bajo el gran árbol que habían plantado juntos meses atrás. El cielo de San Esteban estaba lleno de estrellas. Clara se apoyó en el hombro de Gabriel, mientras Nicolás jugaba con una linterna entre las raíces. ¿Recuerdas cuando pensábamos que todo estaba perdido? Preguntó ella en voz baja. Sí, respondió él. Y mira dónde estamos ahora. Lorenzo los observó, con el corazón más ligero que nunca. Durante décadas había creído que su historia estaba escrita con hierro y mármol. Ahora sabía que recién comenzaba, y que estaba hecha de carne, perdón y esperanza. Gracias, susurró, casi para sí, aunque Clara lo escuchó. No tienes que agradecer, papá, contestó ella. Solo seguir estando aquí. Nicolás, cansado, se acurrucó en su regazo. Antes de quedarse dormido, murmuró. Ahora somos de verdad una familia, ¿verdad? Sí, pequeño, dijo Clara, besándole la frente. Ahora sí. El viento nocturno movió las ramas del árbol, como si aplaudiera en silencio. El pasado había dejado cicatrices, pero ya no dictaba el rumbo. La familia Montenegro, antes dividida por el orgullo y el dolor, había encontrado su redención en el amor más sencillo y poderoso, el que no pide nada a cambio. Y así, con el corazón ligero y la certeza de un nuevo comienzo, Clara, Gabriel, Nicolás y don Lorenzo supieron que lo que vivían no era el final de una historia, sino el inicio de otra mucho más luminosa. Un viaje donde la verdadera herencia no eran las riquezas acumuladas, sino el amor compartido.